Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Camino Esperanza. Estamos en Bogotá, en el norte de Bogotá. Vamos a conocer a nuestra participante. Es María José Aldana. Estamos cerca a su casa. El compañero de piso, de apartamento de ella, nos está haciendo como el cuarto para caerle de sorpresa. Vamos a ver cómo resulta eso. Ahora vamos a ir con ella al departamento de Santander. Vamos a conocer Curutí, Puente Nacional, San Gil. Vamos a tener una aventura llena de historias de vida de nuestros colombianos. No queda nada más que decir que nos acompañen, primero a conocer a María José y luego en nuestra nueva aventura. Vamos. Hola, soy María José Aldana. Me gustaría participar en el programa porque creo que hay muchas dudas acerca no solo del proceso de paz, sino si realmente esto va a traer paz, si realmente es lo que el país necesita, más allá de las personas que estén a favor o en contra, porque creo que los dos lados de la guerra han tenido víctimas que no lo han pedido. Hay gente, pues, hay muchachos que se han vuelto soldados por la situación tan difícil del país, y lo mismo pasa con los guerrilleros. Me parece que la gente diferencia aún muchísimo quiénes somos, y la gente aún no se ve como dentro de ella misma y saben que uno es igual a otra persona, a cualquier otra persona, sea guerrillero, sea paramilitar, sea civil, ¿sabes? Sea cualquier cosa. El problema de la guerra realmente no es de FARC, no es de ELN, no es de gobierno. Realmente el problema de la guerra es un problema de egos. Y creo que en un país donde niños mueran de hambre, no puede haber paz. Hola, hola, María José. Hola, sí. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Soy José Barbosa. Mucho gusto. Venimos de Camino Esperanza. Tú hace poco ok. enviaste un video. Sí, hola. Gracias a ese video estamos acá. Ok, hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Mucho gusto de tenerte con nosotros. Muchas gracias, lo mismo. El viaje que vamos a hacer es el departamento de Santander. ¿Dale? Súper chévere. Bueno, genial. Muchas ¿Qué gracias. haces tú en tu vida? Yo estudio música, ya casi termina. Ajá. También me dedico al modelaje, pero por ahora estudio música. Me gustaría saber qué expectativas tienes del viaje a Santander. Me gustaría, no sé, como averiguar muchas cosas que pues las personas del común tenemos, como en duda, porque no sé, a veces no creo mucho en lo que nos dice la televisión. Es chévere ir a conocer, a escuchar a las personas que lo han tenido que vivir. Eso me parece interesante, súper interesante. Entonces nos vemos allá y vamos a vivir esa aventura juntos. Ustedes, ella y todos nosotros. ¿Te parece? Dale, súper chévere. Hasta luego, María José. Chao. 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 ¿Te cierro? Buena. Dale. Habrá un país distinto en aquel lugar. Canto sin estrés y con tono verídico, 100% explícito, real, consecuente con mi manera de ser y de actuar, sin juzgar a nadie. Yo solo quiero vivir en paz, caminar. Venimos de Bogotá, llevamos 1 hora y media de viaje, estamos en las carreteras de Cundinamarca, vía al departamento de Santander. Nos encontramos ahora mismo en la laguna de Fúquene. ¿Conocidas por acá? No, nuevo, pero súper lindo. Mi país. Genial. ¿Tú qué punto de vista tienes sobre el perdón y la reconciliación? Bueno, yo creo que desde que se pueda hacer desde cada uno de nosotros, tal vez se pueda ir construyendo un poco de perdón y reconciliación. Bueno, a todos ustedes los invito a que también vean estas historias con nosotros. Se las vamos a estar narrando en estos 3 días de viaje. Te invito a que sigamos para que realmente conozcamos estas historias. Listo, vamos. Ya estamos acá en Puente Nacional. Vamos a conocer a José Casemiro Rodríguez, una persona que se desvinculó de las FARC, ahora reintegrado en la sociedad. Entonces lo vamos a ir a visitar para que nos cuente su historia. ¿Me acompañas? Dale, Vamos. vamos a sorprenderlo. Ajá.
Buenas, buenas. ¿Cómo me le va? Bien. Mucho calor, ¿no? Un poquitico ahí. Mire, le Buenas tardes, presento a don María José. ¿Cómo Mucho está? gusto, José. Tocayos. Tocayos Oiga, los ¿verdad? tres. Tocayo. Pues sí, Me no va hay a nada tocar más que que me ayude un hacer. Es un ratito. hombre poco común. Un poco, pero... ¿Qué está haciendo su merced? Aquí Cuénteme. amarrando el hierro para terminar de... ¿Y es su casa o usted está trabajando estoy acá? trabajando aquí. ¿Nos Si podemos quiere, por ubicar aquí. acá a robarnos unos ladrillitos? Sí, si quieres, sí, como dicen por ahí. Yes. Bueno, tocayo, paremos acá un poquito Muy bien. de trabajar y cuénteme que es oriundo de acá. Sí, soy nacido y criado aquí en Puente Nacional. Me crié en una vereda llamada Irobá. Me crié sin papás. Bueno, solamente mi mamá que me dio a luz y mi papá que me hizo. Pero ya ahí para la historia. Me crió un padrino, me recogió como a los 6 meses. De ahí él fue el que empezó a criarme. Sí, me sacó hasta una cierta edad. En mi crianza se miraba mucho la influencia guerrillera. Entonces, ¿En qué lugares tenía como influencia? en el campo, todo más. Yo soy nacido y criado, o sea, nacido aquí en el pueblo, pero criado todo en el campo. Entonces allá se miraba mucho la influencia guerrillera y bueno, debido a eso uno fue creciendo y va uno creciendo al lado de ellos y se van generando problemas con el vecino, con el amigo, los comentarios. Y debido a eso, Estamos hablando ahí de qué año. más o menos como unos 8, 9 años, era cuando ya uno ya tenía un poquito más de razón en el sentido de la edad ya más joven, ¿no? Y ya después fue cuando mi padrino falleció y debido a eso se acarrearon muchos problemas. Ya se presentaron unos problemas con la familia y ya llegó el grupo, un comandante en ese entonces, se llamaba Olmeo, ¿De qué movimiento insurgente estamos hablando? de las FARC, creo que el Frente 23 que operaba en esta área. Y el hombre ya se presentó un problema pues, con la familia y con vecinos y con una cosa. Entonces ya fue cuando me dijeron, bueno, a usted le toca que se vaya con nosotros, porque debido a eso su familia va a tener problemas. Entonces, ¿Y cómo tuvo usted el contacto con ellos? ¿Llegaron a su sí, casa? mantenían del diario. O sea, es que en ese entonces el grupo guerrillero, la influencia en el campo era muy o sea, ver un guerrillero o 10 guerrilleros en una casa o cercanos a la casa era normal, como usted ver el ejército acampado en una casa. ¿Usted qué pensaba de las FARC? Es una cosa que uno no se le viene a la mente, bueno, es tal cosa, es malo, es bueno, porque uno, empezando que uno se va es como empujadito, ¿sí? No es por conciencia de que esto no, y es muy diferente a usted decirle, yo me voy, a decirle, no, es que tiene que irse con nosotros. Cuando usted llegó, ¿encontró mucha gente de su edad? Menores que yo también, en el momento que yo me fui, otro muchacho menor que yo se fue también. Ese sí, pues, bueno, no supe bien la razón, pero todo más fue como por maltrato, no sé, el maltrato que le daban, y entonces en ese momento no encontró más que decir, yo me voy con ellos, ¿sí? Y al mismo tiempo, como le digo yo, como un mal negocio que hizo la mamá, entonces esa gente le da la comida a la mamá y ella le tocó, dijo Dar el a otro, su hijo. dar al hijo por pago de la comida, porque en cierto sentido estaba como muy, como le digo yo, no estaban como económicamente bien. Sí, se vieron obligados. Claro, y al llegar allá muchos niñas, niños, ¿Cuál fue su primera labor? la cocina, a cocinar, después seguía uno con un servicio de guardia y otras labores que tenía dentro del mismo que hacen el grupo dentro del mismo que hacer de todo, en vez el mismo la limpieza del campamento, muchas cosas que se inventan para tenerlo a uno ocupado. ¿Hacían mucha diferencia entonces entre mujeres y hombres? ¿Era mucha la discriminación? Allá no hay tanto la discriminación, sino que ya es como abuso de la mujer como tal, ¿no? Porque allá una mujer, como dicen que no hay que discriminarla, entonces lo ponían a hacer labores que en veces es muy pesado para una mujer. Uno por lo menos cargar un equipo con 40, 50 libras o a la espalda y el fusil y más sus cosas personales, más la munición, pues de pronto a uno ya con buen físico se le hace suave, pero una mujer de una niña o esto, hacer lo mismo ya es muy complicado, un combate con ese peso es muy complicado, entonces tanto discriminación, no tanto sino abuso ya. La deserción mía, ¿En qué momento lo decidió usted? ¿Cuánto tiempo estuvo en las FARC? 10 años,
Yo ingresé de 14 años, ingresé en el 94, me salí en el 2004. La decisión la tomé por muchas cosas, por injusticias, tanto allá como para mí, para el mismo pueblo, para la misma gente, donde uno mira que en todo lado el que lleva el arrume como tal es el que queda en medio, y el que queda en medio es el pueblo. Uno miraba cosas, miré muchas cosas donde una persona que le servía a uno por una mala información tener que ir a fusilarla o asesinarla o a, bueno, hay muchas formas de decirle. ¿Y usted estuvo involucrado en muchas de esas cosas? No, pues ya ve que debido a muchas cosas que pude aprender allá, entonces como que me tenían un poquito como alejado. Sí tuve en combates y en tomas de pueblos y eso, pero entonces me pusieron otros trabajos. Yo aprendí talabartería, aprendí explosivo, aprendí enfermería, cursitos que nos daban médicos. Entonces, ¿en qué momento usted decide salirse? O sea, el día que usted dijo, no, ya me salgo de acá. Bueno, yo pasé por un consejo de guerra, por un mal, como le dijera yo, por un comandante que tuvo, como me cogió ahí, como dicen, entre ojos, y me hizo una jugada de que se sacó una munición y me echó el plato roto a mí, y en ese caso, pues el comandante tiene más más credibilidad que uno. Entonces a mí me promulgaron a consejo de guerra. Entonces algo que yo miré, que después de tenía yo ya como 8 años, y en 8 años ya un guerrillero es valorable dentro de la organización. Y en ese momento miré que miraron más las cosas malas que no las buenas. Entonces dije, no, si así es, si me salvo de esta, si vuelve a tener un error pequeño, lo fusilan, y eso es una cosa que... Y eso lo puso a pensar en... Entonces dije, no, esto no es para mí y voy a tomar una decisión. Yo vivía en ese entonces con una guerrillera y ella también se salió conmigo. Entonces una buena noche me mandaron a mí a cobrar una vacuna, entonces yo me quedé como en ese entonces, como con 100.000 pesos. Ya aparte de eso todavía la plata aguantaba un poquito. Eso fue en la región del Cimitarra. Y entonces le dije a la muchacha, bueno, yo tomé la decisión de volarme, no sé si usted se va a volar conmigo o se queda, pero yo me voy ya. ¿Se va o se queda? Le dije así. Entonces ella dijo, no, yo me voy. Y tomé la decisión y me la convidé con ella, y eso fueron como unos 4 o 5 días andando por sola montaña para huirle a ellos mismos sin pisar caminos, aguantando hambre. Nosotros llegamos en ese entonces a Cimitarra. Llegamos a Cimitarra. ¿Y quién lo recibió? El papá de la muchacha. Ella, como él tenía un cultivo de coca en el río, entonces ella sabía como tal dónde era la casa, y ella era de esa área. Lo tenía súper claro. Claro, entonces yo dije, no, eso es... Y llegamos a la casa, y allá, sin embargo, en la salida, ya cuando salimos a una carretera, nos encontramos con un señor ahí, y ese nos sapió, pero entonces nosotros pensamos que nos iba a sapiar como tal a la misma guerrilla, pero no, nos sapió fue al ejército, y el ejército nos cayó a la casa de la muchacha buscándonos. Porque, ¿y ustedes se habían ido? Claro, nosotros, el señor dijo, no, usted no se puede quedar aquí porque alguien nos ve, dicen que ustedes son guerrilleros en el momento, nos cae el ejército aquí, y eso fue algo muy prodigioso. Él dijo, no, hagan una cosa, vayan de aquí, vayan allí por de su tía y esperen hasta que caiga la noche, y yo los saco en un taxi y los saco al terminal y se van para Bogotá. ¿Y qué fue lo primero que hizo en Bogotá con su pareja? Trabajar en un restaurante. Allá duré mucho tiempo, y allá fui también cocinero de rancha especial que le cocinaba a uno los comandantes. Entonces uno aprende a cocinar. Ya después trabajé de cotero en la plaza de Abastos como unos 4 o 5 meses. Ya después, estando trabajando de cotero, me encontré con un reinsertado que se había retirado antes que yo. Entonces él me comentó, ¿y usted qué hace por aquí, tal cosa? Y yo dije, no, pues por aquí trabajando porque no hay más nada que hacer. Dijo, ¿pero usted qué? ¿Usted ya sigue allá o se retiró? Que dije, no, yo me retiré. Dijo, bueno, ¿y usted nos ha presentado al programa? Dije, ¿cuál programa? Dijo, el programa del ACR, la Agencia Colombiana para la Reintegración. Dije, no. Dijo, mano, usted debía presentarse porque en cualquier momento alguno se retira y lo echa usted al agua y usted va a pagar platos rotos, porque usted no, como tal, no ha legalizado nada con el Estado. Pues si quiere presentarse al programa, yo lo llevo. Y le dije, bueno, listo, vamos. En ese momento, el que estaba de comandante en el batallón no la creía. Entonces nos hicieron positivos, fue ir por allá otra vez a que le mostrara tales campamentos o tales cosas. Claro, yo fui y lo llevé, pero como tal,
hasta que el hombre dijo no, listo. Entonces me mandaron para Bogotá y así fue que empezó todo el proceso con la ACR. ¿Usted qué cree que se podría cambiar en el país para que eso no vuelva a pasar? Para que niños se vayan, digamos, ciegos, que se vayan engañados, que se vayan amenazados. Pues como tal, pues yo digo que, a ver, la mayoría, yo creo que el 80% de los grupos guerrilleros, la mayoría son campesinos. Y el campo es el que menos está protegido como tal, porque uno mira de que por lo menos hay pocas ayudas para el campo. Sí, el campo debe tener más ayudas. ¿En qué sentido? Uno, por lo menos yo que fui campesino o soy campesino, uno ve que sembrar una mata es muy berraco, una mata de caña. Vaya uno hoy en día consiga un obrero para pelar caña, no lo consigue, porque es un trabajo muy desagradable. Y usted va a comprar una panela, eso no vale sino 1.000, 1.400 pesos. Sí, entonces no es tan rentable. Entonces de eso depende de que no haya empleo, no haya nada que comer, porque si usted no tiene plata, no puede comprar nada, la subsistencia. Entonces mucha gente enceguecidas toman la decisión de irse para cualquier grupo armado, bien sea como guerrilla, paramilitar, las mismas delincuencia. Como colombiano reintegrado, ¿qué mensaje le enviaría a usted a la gente que sigue? Pues a ver, el mensaje es seguir adelante en el sentido de decir, si yo voy a tomar la decisión de salirme, no lo piensen, o sea, tomen la decisión, reintégrese, aquí afuera pueden tener la posibilidad de conformar una familia, de tener a su familia, de ser una persona de aquí a mañana importante. El pensado mío es lanzarme en esta vez tuve la oportunidad pero no pude, es de lanzarme al consejo, presentar proyectos en bien de las demás personas y de la comunidad, en este caso, el caso de mis hijos, o sea, yo también tengo que pensar por ellos también, entonces desde muchos puntos puede uno impulsar eso, y entonces a esas personas que se encuentran todavía ya, que den ese paso, que eso es dijo el otro, en el momento de salirse pues muchos, pero estando afuera es un paso grande que da uno. Acá nos damos cuenta, usted en su tierra natal, en Puente Nacional, que está haciendo cosas, tranquilo, está con su familia, está libre, que sí, nos repitió mucho tiempo, muchas veces además que la libertad es lo más grande que usted ha ganado después de todo. Muchas gracias, José Casimiro. Bueno, no sé, siempre a la orden, con todo gusto. Y gracias. Bueno, su merced, que no se vayan a chamuscar tanto, dijo el otro, aquí es bueno el clima. No, pues que usted se la pasa tapado así, si no. Pues toca, ¿no? Dijo el otro, el que pega adelante pega 2 veces, ¿no? Habrá un país distinto en aquel lugar. La viva esperanza. La viva esperanza. Buen día, María José. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Bien, bien. ¿Sí descansaste? Sí. Bueno, buenísimo. Estamos en un pueblo hermoso de Santander. Vamos rumbo a conocer una historia fuerte. La persona que vamos a entrevistar nos pidió que mantuviéramos su identidad oculta. En Camino Esperanza respetamos eso. Los invito tanto a ustedes como a ti que vayamos a conocer esa historia. ¿Te parece? Vamos. Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Don Pedro? Sí, señor. ¿Cómo le Mucho va? gusto, don Pedro. José Barbosa. Mucho Te gusto. presento a María José. ¿Cómo le va? Mucho Buenos gusto. días, don María Pedro. José, ¿cómo está? Bien, señora. Don Pedro, le invito a que baje Mucho gusto. y nos sentemos donde usted nos diga. Mil gracias, don Pedro, por habernos invitado, tenernos acá. Mucho gusto. Yo soy Pedro. Hace tiempo tuve la desafortunada o afortunada historia de estar en los grupos armados ilegales, en la autodefensas.
Discúlpeme, don Pedro, ¿qué edad tenía usted en ese momento? Tenía 23 años y ese tiempo pues se me hizo fácil porque un amigo me dijo, vaya, vámonos para tal lado que eso es como el ejército. Pues yo ilusionado me fui porque primero me ofrecieron un sueldo. Después de que llegué allá pues vi una cruda realidad que no es como le dicen a uno. ¿Y usted qué idea antes tenía de las autodefensas? Pues yo tenía pues al principio eran unos ideales muy buenos. Respetaban mucho al campesino. Cuando se metió la droga en las autodefensas cambió radicalmente los ideales, que ya empezaban a atropellar mucho al campesino, que a quitarle las cositas que tenían. Yo no tuve nunca de acuerdo y cuando llegaban a hacer esos sistemas, como yo era patrullero allá, ya no compartía eso y me retiraba de ellos. ¿Cómo fue su ingreso a las autodefensas? Llegué primero a San Alberto y después nos trasladaron a San Rafael, un pueblito que queda más allá de San Alberto. Ahí fue donde nos reentrenaron a nosotros como todos los entrenamientos básicos que le dan en el ejército. Y ahí fue cuando ya nos trasladaron al sur de Bolívar. Cuando recuerda uno el tiempo que viví en la casa, uy, eso es un cambio del cielo a la tierra. Dice uno, ¿qué hace uno acá? ¿Por qué me metí yo acá? Y la que va a llevar también del bulto de la familia. En ese tiempo pues yo era soltero y la que más llevó el bulto fue mi mamá y mis hermanos. Yo cuando me fui allá no le conté nada a mi mamá porque yo sabía que mi mamá era una persona sensible y por más hambre que aguantara uno no quería que uno se fuera para allá. ¿Y económicamente lo que usted buscaba en las autodefensas lo encontró? No porque plata más la vida es malgastada. Y dentro de las filas de las autodefensas cometieron muchos atropellos contra la sociedad, contra el campesino. Sí, claro. Aparte de haber de haber portado un uniforme y un fusil allá en esos, nunca me llamó la atención estar allá. Me cuento, estaba porque prácticamente si uno se salía allá, la familia de uno corría mucho peligro, porque cuando uno estaba allá o está allá, no sé cómo hacen esa gente para saber de uno, pero eso le conocen a uno el papá, la mamá, los hermanos, le dicen todo lo y hacen toda la inteligencia. Hacen toda la inteligencia y uno dice, ¿pero a qué horas? Si cuando yo estaba acá, ellos no sabían mi nombre propio. A uno allá yo tuve la oportunidad y le doy gracias a mi Dios de que pasé por varias bases y al poquito tiempo de estar pasando por allá, hacían toma las guerrillas. Y yo llegué a una base que le llamaban Patio Bonito. Y allá hicieron una toma a la guerrilla. Y yo llegué allá con esos pies hinchados, que no era capaz de caminar para nada. Yo saqué, como el cuento, hice de tripas corazón y yo seguí caminando. Y ya cuando me dieron la noticia, toma Patio Bonito, bebieron como 10 personas de las que estaban allá en la base. Habían como unas 100 personas. Y yo fue un alivio grande que dije, Señor, faltó fue una gotica. Le doy gracias a mi Dios que me tiene aquí en vida contando esto que no se le deseo a nadie. Y llegar uno, por ejemplo, a un pueblito y que le diga, bueno, señora, permítame hacer la comida acá o quedarme. Le tocaba darle permiso a uno para cocinar ahí, obligado. Que después llegaba otro grupo armado ilegal y sacándolos. Y se sentía mal siempre haciendo eso. Uno se siente mal. Aunque uno por ahí siempre, el mercadito que llevaba uno, siempre sacaba por ahí su librita de arroz o su librita de lentejas y les compartía uno por debajito de cuerda de los comandantes porque los comandantes no les gustaba que hiciera uno ese sentido. Don Pedro, ¿cuánto estuvo ahí? Tuve 7 años. 7 años y el detonante, el momento en el que usted decide, yo no quiero más estar en esto. Esto fue ya porque nos hicieron un traslado del sur de Bolívar a Pueblito Mejía. De Pueblito Mejía ya retomaron la desmovilización. Entonces dije, bueno, listo, los que se van a desmovilizar. Entonces yo ya no portaba camuflado, ya había entregado eso yo ya me la pasaba en el pueblo como un civil. Hicieron la encuesta, nos apuntaron los nombres, de ahí nos trasladaron a Buenavista. ¿Usted y cuántos compañeros más? Eso fue un bloque masivo. Eso fueron como 1000 y pico de movilizados. ¿Y cómo fue ese inicio en la civil? Duro y
y a la parte negando uno de haber sido desmovilizado. La aceptación de la gente. De la además. gente es dura, porque siempre la gente tiene rechazo a que uno sea desmovilizado. Dicen, no, es que esas personas nunca cambian. Y yo quiero decirle a esa gente que uno siempre tiene corazón, aparte de estar uno allá, uno siempre tiene su corazoncito de pensar en la familia y en todas las personas que lo rodean, porque aquí ya uno sin uniforme, ya la gente cambia totalmente, ya no tiene uno ese disfraz que tenía montado en el cuerpo, ni de que porque tenía esto, así ya uno saluda a Raimundo, todo el mundo, llegó de mi mamá. ¿Cómo fue ese encuentro, don Pedro? Duro, pues al haberte feliz porque dijo yo recuperé un hijo que tenía perdido y no quiero que usted vuelva por allá, ni quiero que, ni saber otra historia de esas, porque yo fui el único hijo que cometió ese error. Don Pedro, ¿en qué momento decide venirse acá? En un momento que me ofrecieron trabajo en un alcantarillado, Ajá. entonces yo vine, trabajé, hice el alcantarillado aquí en la vereda y a raíz de eso me organicé. Duré como 2 años. En ese tiempo trabajaba y estudiaba, validando mi bachillerato, porque cuando estuve en Bucaramanga tuve la oportunidad de por medio de la agencia reintegradora, hacer esto, validar mi primaria, validaba mi primaria y trabajaba. Bueno, buenísimo. Y mi hermana me ayudaba en las tareas. Y todo bien, pasó así, duré aquí como los 2 años, pero esos sí fueron los que más me dieron duro también. ¿Por qué? Porque trabajando acá y estudiando allá era muy duro, era un gasto bravísimo. ¿Qué opina usted de la paz y la reconciliación en todo este proceso? La gente que está allá, hay veces se arrepiente de haber estado allá. En el caso mío yo me arrepiento de estar allá y no me gustaría que ninguno estuviera por allá. Que ojalá se hicieran a la vida civil, que la gente los acogiera y vieran que uno aparte aquí en la ciudad trabaja y puede hacer paz. Uno olvidar todo eso de la noche a la mañana no lo va a lograr. Aparte de que uno por la agencia reintegradora tiene mucha ayuda psicosocial. Sí, eso le pueden decir a uno que mire, que esto está bien, que olvide esto, pero en el cerebro es un computador que es muy difícil de borrar las cosas. Difícil olvidar, ¿no? Difícil de borrar todas esas imágenes que uno ve por allá, que sufrió. ¿Usted me puede contar alguna de esas imágenes que usted quisiera borrar de su mente? Claro, yo tuve en un pueblito, una mañana estábamos en el pueblito y nos sacaron a hacer una ronda porque había una bulla de que iba a haber una toma en el pueblo. Eran como las 2 de la tarde, 1 o 2 de la tarde, cuando ya veníamos del camino, cuando cerquita al pueblo, como a media hora del pueblo hay un cementerio. Y hacía 20 minutos habíamos pasado por ahí y una bomba, una emboscada. Mataron como a 10 personas. El ver esos días a esos compañeros muertos, recogiendo eso, yo todavía no he sido capaz de superarlo. Por más que tuve en la agencia reintegradora y me dijo, no, que usted haga hacia la vida civil, ¿qué tal? No, eso. Hay veces que todavía tiene una pesadilla en ese sentido. Don Pedro, lo positivo de todo esto. Lo positivo, que estoy organizado acá, tengo una familia, un hijo, una hija que me quiere demasiado, que no le gusta que vaya a trabajar lejos de ella. Don Pedro, Y a mí una cosita. Nos podemos ir sin conocer su proyecto productivo. Sí, señor. ¿Nos invita? Mire, estas son cámulas de las que yo tengo de proyecto productivo. Nosotros empezamos ahí en la casa con 5 camuritas también. A raíz de eso, el SENA, la alcaldía, me apoyaron en un proyecto primero a hacer los ranchitos de ellos. Y por debajo se le hace una ramplita como especie de una pirámide y el popó de ellos se resbalan por los laterales y uno lo recoge, que puede ser de abono orgánico, que es lo que utilizamos ahí en la finca. Buenísimo. Ahí hay vacas, ahí hay café. Y porque como estuve en el SENA estudiando lo de jóvenes rurales, me apoyaron mucho en un poco de materiales. A raíz de eso cuadré el caprino y cuadré el establo. Nosotros queremos ver eso, ¿nos invita? Vamos.
Hágale, don Pedro. Vamos, María José. ¿Qué vamos a conocer ahora? Aquí vamos a conocer el caprino, ¿Y esas palas para qué son? para limpiar el establo allá. ¿Eso es en lo que le vamos a ayudar a usted? Sí, señor, claro. Bueno, Bueno, hágale, vamos a don Arango, le hacerlo, ayudo con una. entonces. Mire, que no se pegue aquí con Vale, pues. la batea. Ya listo, ya vengo. Hágale. Me traerá una No, limonadita, no se olvide de nosotros, ¿no? Listo, muchacho, mira, aquí está la limonadita. Ay, usted es un amor, don Pedro. Nos vamos con muy buena sensación de ver lo que usted tiene. Le agradezco muchísimo, don Pedro. Gracias, muchas gracias, Un muchachos. placer por la- conocerlo. Déjeme darle un abrazo. Se me cuida. Gracias, Don Leonel. Pedro, muchísimo gusto. Mucho gusto. Muchas gracias por recibirnos acá en su casa. Muy valioso esto del campo, me parece muy bonito. Muchas gracias. Listo, señora. Bueno, pues. Muchas gracias. Se cuida. La viva esperanza. La viva esperanza. Voy por el sendero, camino esperanza, entonando la canción, pa' que viva la palabra. Llegamos. Bueno, María José, estamos en la región de La Flora, en San Gil. Vamos a conocer la historia de un señor que se llama Edilberto. Justo acá tiene uno de sus trabajos, tiene varios, pero este es uno de ellos, en este lugar maravilloso acá en Santander. Pues quiero que tú y ustedes conozcan la historia de Edilberto. Vamos a conocerlo, ¿te parece? ¿Cómo ocurrieron las cosas de verdad? Para entender tanta violencia que pasó acá. Buenos días. Edilberto, Buenos días. Sí, señor. ¿cómo me le va? Mucho gusto. Alberto Muchísimo Viaño. gusto. José, Para servirles. Buenos días. Mucho Alberto gusto, Viaño, María para José. ¿Cómo servirles. está? ¿qué andaba haciendo? Aquí es preparado para una actividad de deporte extremo. Buenísimo, cuéntame un poco de eso. Pues le cuento que esto es una empresa que hace poquito la fundaron unos señores acá sangileños para que más adelante haya más oportunidad de trabajo y de empleo. Bueno, don Elmiro, ¿me muestra un poquito del Sí. lugar? Y lo otro, pues sí, con ese negocio propio, pues sí, porque en este entendimiento a mí me salga. Sentamos aquí. Bueno, don Alberto, me va a contar un poco de su historia. Queremos saber todos quién es usted desde un principio. Yo me considero una persona o que en mi infancia fui un niño feliz y siempre el pensamiento era de que mirar una vida como bonita, alegre, como desde un principio hasta el fin, pero la verdad poco a poco esas posibilidades se fueron agotando. Cosa que muy pocas personas logran entender eso, las situaciones que vive una persona a quien les habla hoy, que estuvo en un conflicto y que hoy está diciéndole las cosas y que la gente al escucharlas, muchos creen que eso es el color de rosa. ¿Cómo era la situación de su región en esa época? Bueno, en esa época se empezó a llegar los muchachos a la ley del monte que llamaban, que hoy en día es la FARC, y pues todo el mundo decían que eso era el ejército del pueblo, pero pues en el 70, pero eso era un grupo como insignificante, pero era una ley, como una autoridad. Y tenía mucha presencia en la zona. Tenía presencia en la región. Habían dos factores que me acuerdo tanto yo que marcaron a mí, me marcaron. Fue algo que no debe haber pasado, pero pasó. El ejército hacía cierta presencia, pero cuando llegaba también embarraba. Agarraba a los campesinos, los amarraban, los torturaban. Y lo digo porque torturaron a mi familia, porque eran sapos de la guerrilla, auxiliares de la guerrilla. Si toda la región mandaba era esa gente y ellos no. Eso hizo, todos esos errores también de las tropas del ejército, hizo que muchos muchachos optaran por irse para la guerrilla. Esos errores. ¿Los empujó allá? Los empujó allá. Chinos que después de una paliza tan arrecha sin saber por qué, pues cogieron ese camino y arrancaron. Entonces ahí la gente toma la decisión de decir no. Y entonces yo estaba muy pequeño
y llegaba donde esas personas que primero se rebelaron contra la guerrilla, pues a poner cuidado. Y me decían, quite de ahí, chino sapo, ya está poniendo la oreja para ir a llevarle razones a la guerrilla, y a mí me da tristeza, pero sin embargo terminé allá. A mí me da tristeza que me trataran de esa manera porque mis pensamientos no eran de tomar una información y llevársela al otro, no. Era escuchar, o sea, me interesaba qué era lo que estaban haciendo ellos por el bienestar del pueblo. Y después, para mí, como una metamorfosis, fue que resultó el paramilitarismo, que fue cuando se dejó vincular por las mafias de narcotráfico. Lo mismo que le pasó a la FARC. La FARC, yo digo que si de verdad hubiera sido guerrilla en este país, hubiera sido guerrilla, yo sería un guerrillero. Pero es que guerrilla nunca ha existido en nuestro país, porque yo entiendo que guerrillas es un grupo organizado para el bienestar del pueblo, pero nunca hubo un bienestar para el pueblo. Entonces nunca hubo guerrilla, para mí hubo una delincuencia organizada. Don Edilberto, ¿usted a qué edad empezó a formar parte de estos movimientos? Desde los 10 años, porque el que fuera capaz de disparar una escopeta, pues Ya estaba metido ya en el estaba cuento. listo. Pero ya en las autodefensas, ¿a qué edad entró usted? Eso fue a los 20 años, recién salido del ejército, arranco para allá, para las tales autodefensas o paramilitarismo. ¿Y a qué zona se fue usted? A Puerto Boyacá. En Puerto Boyacá, y allá recibimos el entrenamiento y luego de ahí regresamos otra vez a la región. ¿Y en las autodefensas qué labor desempeñaba usted? Primero como patrullero, después como mandos medios, cabo relevante, cabo, como un cabo, pero eso eran los mandos allá. Y llegó la desmovilización y hasta luego. Para mí eso fue una felicidad. Primero porque era una opción de vida y que yo iba a estar feliz, libre, que eso era por Lo que usted buscaba. por los ideales que yo estaba luchando. Entonces ahí ya no había razón de estar allá. Primero que todo, ya el enemigo estaba lejos, que era lejos de mi región, de mi pueblo, a la que yo quería defender. Ya lo demás a mí ya no me interesaba, porque es que ahí ya se había acabado la ideología, entonces a mí ya no me interesaba. Y cuando llegó la desmovilización, pues lo tomé mejor todavía, porque era una opción de vida, y que me daba a mí... Eso le fue tranquilidad. Claro, eso me daba tranquilidad, y que eso iba a ser, o sea, que eso me iba a dar libertad a mí. ¿Por qué? Porque era para todos. Claro. Ya no iba a ser perseguido por el grupo, no. Ya todos íbamos a estar afuera y ahí sí. Por ahí, don Edilberto, me contaron el chisme que usted es un poeta. Hace poco escribí en Lágrimas de Sangre de Amor. Este poema lo escribí porque tenía 14 años y la guerrilla atacó una vereda que llamaba Palocuchis, cerquita al pueblo. Y en esa vereda había una familia de un tal Isidro Morales. Y entonces cuando el señor le ha avisado a un teniente que llamaba Gómez Tarquino y le ha dicho: mi teniente, por ahí hay gente mala que se está acercando cerquita al pueblo. Y a los 3 días lo mataron al señor. Entonces, pues nosotros, no, fue el teniente que le avisó a la guerrilla, porque ¿quién más? La cosa es que al hombre lo mataron. Entonces, cuando lo estaban a ellos asesinando, nosotros arrancamos con escopetas y arrancamos. Y llegamos al sitio y entonces miro a los niños ahí al pie de la mamita, tirada en el piso, la mamita casi con la cabeza colgando aquí en un pedacito de cuero y con una niña en los brazos. Y le preguntamos dónde estaba el papito y dijo que el papito se había ido. Y nosotros nos fuimos por la huella de sangre y lo encontramos. Estaba allá donde lo habían asesinado también. Entonces, mirando todo esto, pues, pum, escribo el poema. Y entonces, de todo lo que yo miré y viví ese día, pues se me dio por escribir. Las miradas de los niños hacia al papá, cómo me hablaban los niños y cómo quedó el señor. Y entonces, como en el campo se tienen cerdos, pero sueltos, y los cerdos era a comerse en la mamita lo que miraron sangre. Entonces los niños, ahí al pie de la mamita, corriendo los cerdos para que no le comieran el cuerpo. Entonces todas esas vainas a mí Le quedaron clavadas. sí. Entonces había un palo grandísimo de majuí, le dicen almendro, y en la pata del palo me senté yo a meditar y a pensar, pues todo eso, y muchas cosas le corrieron por la mente, pero nunca lograba entender que por qué esto con el pueblo. Una mañana lluviosa y fría, necia bruma adornaba la humilde morada, sacudida por la ignorancia, lágrimas de sangre corrían en el lecho del amor. Los suspiros de una rosa con extremada fuerza apegada al amor, abrazaba en su última agonía los pétalos de su rosal,
queriéndose mantener perfecta hasta el profundo de sus entrañas. Bajo la mirada, en absoluta inocencia, lágrimas de sangre sepultaban el amor del jardín plantado en el Edén, donde sus sueños vivían en libertad como aguas cristalinas. Una jauría de cerdos se antojaban de los descarnizados sentimientos, quedando en sus últimos suspiros miradas en el asombro. Por locuras tontas y ligeras, sufre el hombre de Dios, dotado en abundante felicidad, la hermosa tierra fecunda. Disculpe, hermano. Me gustaría saber qué emprendimiento tuvo usted cuando ya llegó acá, empezó a trabajar el campo, ¿cuál fue su labor inicial? Mi ilusión era trabajar y estar bien en mi pueblo. Allá serví de presidente de junta bastante tiempo, hasta los últimos momentos que me vine de allá. Llego acá a San Gil por mi hijo, para que mi hijo estudie, tenga una formación diferente y una oportunidad diferente a la que uno no tuvo. Me hubiera gustado haber estudiado. Todavía tiene tiempo, ¿eh? No, ya estoy muy viejo. No. Ya tengo 50 años y me gusta mucho lo del medio ambiente. Hice un curso de procesamiento de fruta y hortalizas, un técnico. También hice otro del SENA de manejo de residuos sólidos, emprendimiento empresarial. También hice 2 años en un programa de MIDA de Naciones Unidas para todo lo que es la técnica del cultivo de cacao. Y todo eso, pues ahí está, en mi cabeza. Y yo quisiera que, pues ahorita que se vienen tantas cosas, que yo sé que se van a ir cosas buenas, porque donde hay paz, pues hay cosas Pues buenas. además tiene mucha información Sí. útil para emprender proyectos. Donde hay paz hay cosas buenas. ¿Usted como desmovilizado qué mensaje le envía a los chicos, a la gente que aún sigue en las filas de las autodefensas y de los movimientos insurgentes como tal? A cualquier grupo que esté todavía pensando que la paz es imposible, está muy fuera de la realidad, y de unos principios como ser humano, porque la paz está cerca y la podemos todos saborear cuando logremos conectarnos con reconciliación y el perdón. Primero tengo que reconciliarme conmigo mismo, pensar quién fui, quién soy y qué es lo que voy a hacer aquí en adelante, porque es que yo no puedo pensar en el perdón sin primero reconciliarme con lo que yo fui y lo que yo hice atrás. Entonces, cuando yo pienso lo que hice atrás, también pensando que estaba haciendo el bien, pero lo que hice atrás fue lo negativo a una realidad que el pueblo quería, pues... Sí, que realmente hay un cambio, Sí. no sirve para nada. Sí, ahí no hay... propio también. Sí, entonces si yo ya pienso, verdad, en lo que yo fui, en lo que yo fui antes, qué es lo que estoy haciendo ahora y para dónde voy, pues ahí sí ya la cosa es diferente. Yo le decía a usted que habéis escuchado en un programa a un señor desmovilizado de la FARC y el hombre hablaba, y a mí me gustó tanto, ¿por qué? Porque él dijo así, la FARC se equivocó desde principio a rabo. La FARC se equivocó de punta a punta, atacamos fue al campo. Y nosotros pensamos que golpeando al campo el Estado iba a despertar y el Estado le interesaba, blue o no, que el campesino sufriera. Lo mismo pasó con nuestros grupos, la misma pasó. ¿Y usted siente lo mismo? La misma vaina, se equivocaron de principio a fin. ¿Por qué? Tomamos un arma para defendernos de una opresión y nos fuimos a hacer opresión. Él habla mucho de algo que es importante, de reconciliarse con uno mismo. Él dice que para la reconciliación, él tiene que pensar lo que él fue, él tiene que pensar lo que él hizo para poder llegar a hacer un nuevo camino adelante. Acabo de escuchar una palabra que usted dice que está en shock respecto a lo que acaba de oír. ¿Por qué? Porque uno en las ciudades realmente no sabe lo que es la guerra y muchas personas que están, pues no creo que alguien esté en contra de la paz, pero hay personas que, no sé, se fijan en otras cosas que no es como una actitud hacia la paz, sí. Y con lo que usted cuenta, me gusta mucho el mensaje que usted da porque le puede llegar a cualquiera, ¿sabe? A cualquier persona, a un civil, a un paramilitar, a un guerrillero, hasta a un mismo soldado también, porque son palabras que son universales para cualquier humano, ¿sí? Eso de edificarse, eso de perdonarse primero para acordarse de lo que uno era para lo que uno quiere ser,
Esas son las palabras que deberían edificar la paz. Yo pensaba que que mi familia no era parte de la violencia. Me hizo acordar de que a mi abuelo lo mató el gobierno por ser liberal. Y me doy cuenta que eso marca un antes y un después en una familia. Las familias no vuelven a ser las mismas porque los que se quedan son los que tienen que empezar a guerrear las cosas pues, de manera diferente, llevando su duelo como puedan, y eso es bien difícil reparar esas cosas. Don Edilberto, mil gracias por su testimonio, por sus historias, por sus poemas, por tenernos acá, por mostrarnos San Gil. ¿Tú qué tienes que decirle a don Edilberto? Ay, no sé, muchas cosas. Le agradezco muchísimo ese mensaje. Es lo único que le puedo decir. Muchas gracias por ese mensaje. Gracias a ustedes también por estar acá, pero primeramente que todo, no se vayan a ir sin disfrutar del deporte extremo acá en Peñón Guane. ¿Y usted se tira todos los días desde eso o no? Sí, de vez en cuando. Entonces, a disfrutar aquí del vértigo. Bueno, pues vamos para allá. Hágale. Escuchando historias que pasan en mi casa, para tener otra opinión y así aflojar la maraña. Dejando prejuicios a un lado, odios al otro, rencores y señalamientos, pues con nosotros voy conociendo mi tierra un poco más. Voy por Colombia queriendo escuchar cómo ocurrieron las cosas de verdad, para entender tanta violencia que pasó acá y de esta forma poder reconciliar a esta familia que quiere solo la paz. Voy por el sendero, camino esperanza, entonando la canción. Don Edilberto, fue encantador conocerlo, el paisaje increíble, me encantó hacer esto de la polea, estuvo súper lindo el paisaje. Mil gracias, siga haciendo patria, siga haciendo las cosas bien con su familia. Encantado de conocerlos, a ustedes. Y mil gracias por su historia, en serio. Y a ustedes por ser un buen cuerpo humano. Qué bueno, mil gracias. Y esta gran gestión. Genial. Don Edilberto, muchísimo gusto. Gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Se cuida? Bueno, muchas gracias. Bueno, que estén bien. Hola María José, Hola. ¿te acuerdas del video que inicialmente nos enviaste? Sí. Entonces, para refrescar tu memoria, te lo voy a mostrar de nuevo, ¿vale? Ok. ¿Ahí ves bien? Me gustaría participar en el programa porque creo que hay muchas dudas acerca no solo del proceso de paz, sino si realmente esto va a traer paz, si realmente es lo que el país necesita. ¿Listo? Listo. Bueno, antes que me respondas lo que te voy a preguntar, quiero hacer referencia a todos ustedes y a ti, el lugar donde estamos tan maravilloso. Estamos en pleno cañón del Chicamocho, en Santander. Yo no había venido al cañón, me parece, no sé, realmente es lo más lindo que he visto en mi vida. ¿Sigues opinando lo mismo? Es muy difícil que haya una paz y una reconciliación si todavía sigue habiendo desigualdad. Precisamente por eso, por la falta de oportunidades, porque había mucha pobreza, porque en el campo los asedian, porque tienen muy pocas cosas para hacer. La violencia se acaba en el momento en el que nos sepamos más iguales a los demás. Inicialmente conocimos a José. Es una cosa que uno no se le viene a la mente, bueno, es tal cosa, es malo, es bueno, porque uno, empezando que uno se va es como empujadito, ¿sí? No es por conciencia de que esto no, y es muy diferente a usted decirle, yo me voy, a decirle, no, es que tiene que irse con nosotros. Una historia muy dura, pero una historia muy linda, una historia en la que él está reconciliado consigo mismo, en la que él ha sabido perdonar, y como pudimos ver también lo han perdonado porque él pues hace parte activísima de la comunidad. Fue muy lindo saber eso. Don Pedro. Aparte de haber pertenecido, de haber portado un uniforme y un fusil allá en esos
Nunca me llamó la atención estar allá, mal cuento estaba porque prácticamente si uno se salía allá, la familia de uno corría mucho peligro. Don Pedro, tan lindo él, don Pedro, tan servicial, ¿no? Porque todo el tiempo que estuvimos en su casa estuvo pendiente de nosotros, de hacernos sentir bien, y se nota que él va para adelante. Él tiene muchos proyectos con su familia, él ama a su familia, él está siempre como por delante, tiene a su familia. Entonces eso lo hace crecer y eso lo hace querer un país mejor también para su hija, para sus hijos. Y seguramente pues su historia terminará muy bien, seguramente terminará muy feliz con su familia, con sus hijos, con sus proyectos. Llegamos a nuestra otra historia, Edilberto. Vimos que la lúdica, las artes, la poesía también están muy en él y ha sido su manera de contar toda esa travesía que no deja de ser difícil. Lágrimas de sangre corrían en el lecho del amor. Los suspiros de una rosa con extremada fuerza apegada al amor abrazaba en su última agonía los pétalos de su rosal, queriéndose mantener perfecta hasta el profundo de sus entrañas. Uf, es pesado saber, no por un cuento de una persona que fue alguna vez que le contaron, sino una persona que lo vivió en carne viva, que te cuenta que le mataron el papá a unos niños, que, mejor dicho, eso, una historia muy cruda. María José, mil gracias por habernos acompañado en Camino a Esperanza. Tú que ya viviste las cosas, que te contaron las historias, que las viviste en sus entornos y demás, ¿cuál sería tu mensaje? Mi mensaje para ustedes, para los que me estén viendo, es que si es posible creer en la paz, es posible creer en la reconciliación. Conocer a estas personas cambió un poco mi pensamiento, porque como personas, como país, como colombianos, nos debemos sentir más unidos, debemos pensar mucho más en el otro. A veces somos muy egoístas, a veces somos muy soberbios, y eso es lo que genera violencia. Si ellos que se encontraron en una guerra, siendo enemigos, arriesgando su vida frente al otro, si ellos se pueden reconciliar y aceptar que son iguales, ¿por qué nosotros no lo podemos aceptar? ¿Por qué no podemos aceptar un cambio? ¿Por qué no podemos saber que si estamos haciendo las cosas y no nos salen bien, es porque hay que cambiar la metodología de hacer las cosas? Si no, de otra manera no se va a mejorar el país y no va a mejorar por lo menos nuestra esperanza de estar mejor en el país. María José, llegamos al final del programa, del episodio de Camino a Esperanza contigo. Mil gracias, María José. Y gracias a ti y a ustedes. Y a ustedes los esperamos en otro episodio de Camino a Esperanza. Más aventuras, más historias de nuestra Colombia. Chao, chao. Chao. Camino a Esperanza, capítulo 9, clip 24, día 3. ¿Qué onda que me salen? Hablen los dos ahí, por favor. Formaciones rocosas para los zoicos en los zoicos. Bueno. Cosa loca, ¿eh? Bueno. Cosa loca. Además, todos esos pedacitos minúsculos. Turipita, Sabía cómo- piñoncito, higadito, pancita, como cachito. Ok, dejando prejuicios a un lado, odios al otro, rencores y señalamientos, no es con nosotros. Voy conociendo mi tierra un poco más, voy por Colombia queriendo escuchar cómo ocurrieron las cosas.